a trabajar. Y después, una mejora de la calidad de vida, que en algunos casos no será posible, diríamos, superar la calidad de vida que puedan tener las familias, pero en otros casos sí. Y calidad de vida significa que niños que vengan mal alimentados se puedan alimentar bien en la escuela, niños que tengan problemas de higiene puedan resolver estos problemas en la escuela, niños que tengan situaciones carenciales de otro tipo, esto la propia escuela pueda, diríamos, orientarles, darles recursos, crear situaciones que les beneficien en ese sentido. Y esto es un poco la idea fundamental. Lo que tendríamos que explicar a las familias es que, sin duda, en muchas familias los niños van a ir creciendo de una manera saludable. Pero que aquellos que van a la escuela, aquellos que van a una educación infantil buena, van a tener recursos superiores a los que no van. Y de esto ya tenemos datos, Hay un proyecto que se llama el proyecto EPE, EPPE, lo podéis mirar en internet, que es muy interesante. Es un proyecto inglés y es un proyecto para analizar el impacto que tiene la educación infantil en los niños. Es una investigación de estas investigaciones que se hacen secuenciales, van siguiendo a los niños desde los 3 años, ahora ya van por los 10 años, los niños, se va haciendo un seguimiento de estos niños, ¿no? Y se va viendo de qué manera les ha afectado el hecho de haber acudido a una escuela infantil o no haber acudido a una escuela infantil. Y efectivamente los resultados son muy interesantes, ¿no? Los resultados vienen a decir que cuanto antes comienzan los niños, mejores niveles de desarrollo obtienen, que los que más se benefician de la educación infantil son los niños más carenciales, cosa que también parece lógico, pero fijaos que en la lógica social de las políticas sociales no estamos consiguiendo esto. Es decir, aquellos que van a la escuela infantil son los que menos necesitarían la escuela infantil y aquellos que siguen sin ir, las grandes bolsas de ausencia, son aquellos que más se beneficiarían de una educación infantil. En fin, cosas también curiosas como que el tener a los niños todo el día en la escuela infantil no mejora nada la situación de tenerlos unas cuantas horas nada más, que la calidad del profesorado, de los educadores, es el factor fundamental diríamos, de los efectos de una buena calidad en lo que se refiere a la educación infantil. Muy interesantes algunos de los elementos que ahí se están desarrollando, ¿no? En todo caso, los 4 elementos básicos, ya digo, de en qué se debería enriquecer, es decir, tenemos que ser capaces de generar un contexto en el cual los niños acaben siendo, diríamos, psicológicamente, en los elementos básicos de la estructura de su personalidad más sanos, desde el punto de vista del encuentro, con toda la riqueza que le puede dar el encuentro en la educación infantil, que ahora lo veremos, con un equipamiento curricular, es decir, el tipo de desarrollos que vayamos trabajando con ellos bien equilibrado y con mejoras en la calidad de vida, en aquel tipo de aspectos que quizás en su familia no han podido afrontar de una manera más clara. Bien, volvamos a la calidad, porque estamos hablando de contextos que nos lleven a una buena educación, quiero decir, que permitan desarrollar una buena educación, una educación de calidad. ¿Cuándo podríamos hablar que una escuela es una escuela de calidad, una escuela infantil es de calidad, o un dispositivo que tengamos en educación infantil es un dispositivo de calidad? Yo creo que la calidad es un gran desafío en este momento para nosotros, ¿no? Ya hemos cubierto ciertos otros desafíos de la extensión a la población, de la facilitación del acceso, etcétera, y estamos en este momento en todos los países, creo yo, diríamos, en propuestas del desafío. Es cierto que la calidad en educación infantil también depende de elementos materiales, pero no solo de elementos materiales, ¿no? Desde mi punto de vista hay 5 grandes factores que tienen que ver con la calidad en educación infantil. La primera no tiene nada que ver con el Banco Mundial, porque aquí cuando hay un problema siempre tiene la culpa el Banco Mundial. Bueno, pues la primera no tiene nada que ver con el Banco Mundial, tiene que ver con los valores educativos que seamos capaces de integrar en la escuela. Es decir, las escuelas tienen que ser
tienen que ser estructuras, instituciones muy centradas en valores. Valores, obviamente, que no tienen que ser valores religiosos, necesariamente valores humanos, de desarrollo, de lo que decimos de la igualdad de género, de la ecología, del derecho de las personas a disfrutar de unas buenas relaciones, es decir, valores importantes en la vida de las personas, ¿no? Pues, por ejemplo, la diversidad como valor. ¿Sabéis que ya hay datos de que niños que han tenido la suerte de asistir a escuelas de integración obtienen mejores resultados escolares que aquellos que han ido a escuelas de ricos? Es decir, el hecho de que uno, depende a qué le llamemos resultados, a lo mejor no saben tanto de matemáticas, pero tienen una idea, diríamos, de la solidaridad mucho mayor, una capacidad de apertura mucho mayor, una capacidad de empatía con los demás mucho mayor, una capacidad de conectar con los otros, porque esto se lo ha dado la escuela y se lo ha dado esa variedad, diríamos, de elementos con los que han podido estar trabajando, ¿no? Es decir, valores educativos. Por eso la importancia de tener un proyecto. En la conferencia de mañana hablaré un poco de esto, porque de esto tenemos que aprender mucho de los clásicos. Mañana será una conferencia sobre los clásicos en educación infantil, para que veamos qué mirada tenemos que echar al pasado que nos pueda traer cosas interesantes al respecto. Bien, un segundo aspecto tiene que ser algo que la globalización tiene de positivo. Tiene muchas cosas negativas, pero tiene algo de positivo. Es decir, es que ahora ya sabemos qué es lo que hacen los demás, ¿no? Ya sabemos qué es lo que hacen los demás. Y por tanto, el proceso educativo en el que nos vayamos desarrollando tiene que ser un proceso educativo reconocible. No tenemos que inventarnos el Mediterráneo. Eso llama un poco la atención a veces, ¿no? Que parece como que queramos hacer cada uno inventar su propio mundo, hacer su propia educación infantil, pero esto no hay que inventarlo, esto ya está inventado. Lo único que puede hacer es mejorarlo, adaptarlo, enriquecerlo, pero no tiene que ponerse a crear ideas, diríamos, genéricas en este sentido, como si fueran novedades importantes, ¿no? Y en ese sentido yo creo que ahora cualquiera puede ver muchos modelos de trabajo. Yo creo que este es el gran objetivo de la investigación. Por ejemplo, alguien hablaba antes, y yo insistiré mañana también en eso, conocer buenas prácticas y tener un buen catálogo de buenas prácticas, porque se puede hacer una buena educación de tantas maneras tan distintas. A veces lo que creemos que es bueno resulta malo. Nosotros en España, que tenemos un currículum de la educación infantil demasiado estricto, y no digamos nada en Inglaterra. En Inglaterra se están planteando ya volver a renunciar a un currículum ya marcado de elementos y de metas para los niños pequeños, ¿no? Porque esto en el fondo solo hace hacer más rígido, burocratizar el proceso, ¿no? Bueno, pues la diferencia entre España y Portugal, por ejemplo, es que Portugal no tiene currículum de educación infantil, o tiene solo unos elementos muy básicos. Y por tanto tienes muchos modelos de educación infantil. Hay modelos variadísimos y escuelas interesantísimas. Y en España, que tenemos todos un currículum muy determinado, todos hacemos lo mismo. Es decir, da lo mismo ir a una escuela que ir a otra escuela, porque todos están haciendo prácticamente las mismas cosas, ¿no? Al final son las editoras las que marcan las fichas y las que hacen los procesos. Pero claro, esto lo que genera es una falta de creatividad y una falta de originalidad en las personas que están trabajando, importante, porque confían excesivamente en que ahora nos toca música, después nos toca no sé qué, después tenemos que hacer idioma extranjero, después no sé cuántos, y ahora está todo tan dividido que al final no tienes un proyecto original que te permita a ti trabajar de una manera determinada, ¿no? Bueno, pues en ese sentido tener buenas prácticas nos ayudaría mucho a poder saber de qué manera otros lo están haciendo, cómo lo podríamos hacer nosotros. No se trata de imitar, se trata de saber qué es lo que otra gente está haciendo, ¿no? Es una cosa que en educación se lleva poco, y desde mi punto de vista es un problema importante este, ¿no? En todos los niveles, además. Da lo mismo que hablemos de educación infantil como de enseñanza universitaria, en todos los modelos. A ningún médico se le ocurriría utilizar un medicamento sin mirar antes cómo demonios están haciendo otros, o plantear una terapia sin saber qué es lo que se está haciendo en cualquier parte del mundo. Pero a nosotros nos da lo mismo. Hacemos cosas que ya otros han pasado por ellas y ya saben que no funcionan y que no sé qué historia. Pero al político de turno o al técnico de turno se le ha ocurrido una idea brillante un día que tenía poco sueño y
efectivamente, ahí nos tenemos metidos en un berenjenal del que no sabemos salir con facilidad, ¿no? Bien, tercer aspecto, resultados elevados. Esto no significa que no podamos tener resultados elevados. Una de mis críticas a las cosas que veo en educación infantil es que hacemos con los niños tonterías, los tenemos haciendo tonterías gran parte del día, y entonces esto es terrible, Yo cuando mi hija pequeña iba a la escuela, y no ha mejorado mucho desde entonces la cosa, siempre le preguntaba: oye María, ¿qué tal en la escuela hoy? Y decía: horrible, todo el tiempo haciendo palitos, decía ella, todo el tiempo haciendo palitos. Y efectivamente, supongo que su educadora la tenía con su ficha correspondiente, haciendo los palitos sin salirse de la línea, haciendo no sé qué y haciendo no sé cuántos, es decir, hacer palitos. Y ahora, pues no es que la cosa haya mejorado mucho, quiero decir, pues ahora hacemos la primavera, después vienen los Reyes Magos, la Navidad, después no sé qué, y siempre el mismo rollo. ¿Queréis creer que en escuelas interesantes los niños trabajan sobre la soledad? Niños de 4 años haciendo un proyecto sobre la soledad, o haciendo un proyecto, pues qué sé yo, sobre la muerte, o haciendo un proyecto sobre los ángulos hasta descubrir cómo demonios se construye un ángulo, o sobre cosas que dices tú, bueno, es que esto es un auténtico desafío para niños pequeños, ¿no? Tenerlos todo el tiempo buscando flores para organizar un mayo, que es hacer un ramo de flores, que total siempre les sale el mismo y siempre hacen la misma tontería, ¿no? Sin ningún tipo de desafío intelectual que realmente les meta en cuestiones que son muy capaces de hacer, ¿no? Por tanto, resultados interesantes, pero para todos. Esto sí que es importante, no solo para los más inteligentes en ese sentido, ¿no? Bien, un elemento importante son las infraestructuras, sin duda. Ya decía antes que los espacios, y no solamente los espacios, los recursos con que uno cuente pueden ser muy interesantes. No siempre lo más interesante. Las maestras, las educadoras españolas son las clientes preferentes de unas tiendas chinas que tenemos allí de todo a 100. Es decir, son las que más cosas compran en todo a 100, porque efectivamente con eso montan sus coreografías y montan sus proyectos. No hace falta tener elementos que sean de mucho coste, ¿no? Que a veces basta con tener ideas interesantes que puedas llevar a cabo, ¿no? Y luego un clima de trabajo satisfactorio, clima de trabajo para los niños y clima de trabajo interesante para los propios educadores, ¿no? Que uno se sienta feliz, que uno vaya contento al trabajo. Por eso a veces es muy interesante pensar, luego lo veremos, qué cosas me dan alegría en mi trabajo y qué cosas me dan agobio, qué es lo que me está agobiando en el trabajo, ¿no? Y hay algunos trabajos muy interesantes sobre estos elementos que más nos agobian a los educadores y que más sensación de tranquilidad o más gusto nos dan, ¿no? Bien, ya decíamos, por tanto, esto es un pequeño resumen de todo lo anterior. La buena escuela, la buena educación infantil se tiene que caracterizar porque la escuela sea un espacio de encuentro. Esto lo tengo todavía que definir mejor. Las escuelas como unos ecosistemas que tienen unas ciertas reglas. Esto también es muy importante para los niños pequeños. Es una cosa que podemos ofertar que la familia no tiene, y menos las familias de ahora, donde a los niños no hay quien les ponga reglas, ¿no? Efectivamente, muchos padres, este es el motivo principal por qué llevan a los niños al colegio, es decir, para que se acostumbren a estar con otros y para que no sean tan caprichosos y para que empiecen a entrar en un mundo regulado, ¿no? Las reglas tampoco tienen que ser demasiado estrictas, pero es un mundo de reglas que es muy interesante dentro de lo que es el desarrollo infantil, ¿no? Son escenarios centrados en tareas. Esto a veces los educadores no lo entienden muy bien. Y es verdad que en la educación infantil el tema, la disyuntiva entre tareas y relaciones, en el sentido afectivo de las relaciones, no está muy claro, ¿no? Pero yo creo que esto lo tenemos que tener muy claro. Nosotros no somos las madres de nuestros niños pequeños. No tenemos que hacer de madres ni de padres. No hay que maternizar la escuela infantil, sino lo que hay que hacer es
es trabajar sobre las tareas en las que ellos ya tienen. Quiero decir, lo importante no es querer a los niños, quiero decir, claro, si no los quieres, qué desastre, no se podría decir lo contrario, que sea no querer, pero lo más importante que les podamos ofertar no es el afecto que nosotros les transmitamos, porque fuentes de afecto ya tienen fuera de nosotros. Lo que a veces no tienen fuera de nosotros es elementos, diríamos, que les lleven a un desarrollo de otro tipo de capacidades que ellos tienen, ¿no? Tengo un compañero que a los estudiantes que quieren formarse como educadores les dice: ¿y tú por qué quieres ser educador de educación infantil? Y dicen: pues porque me gustan mucho los niños. Uy, dice él, ten cuidado que ahora eso está muy perseguido. Ahora eso está muy perseguido. Y efectivamente, no es, a uno le tienen que gustar los niños, pero uno tiene que saber qué hacer con ellos y tiene que saber qué tipo de situaciones y qué tipo de elementos tiene que traer con ellos, ¿no? Es verdad que en ciertos momentos justamente el trabajo técnico que tenemos que hacer tiene que ver con la afectividad. Niños que vienen carenciales de afecto, niños que vienen con un nivel de relaciones frías o distantes o con este tipo de cosas, ahí nuestro papel es justamente el compensar ese tipo de situaciones, ¿no? No quiero decir que tiene que ser una relación fría. Yo he suspendido a veces a uno de mis estudiantes que quería ser educadora infantil porque decía que le angustiaba mucho cuando le tocaban. Y decía yo, pues chica, si te molesta que te toquen, vete a la secundaria o vete a la universidad, no sé, a donde quieras ser profesora, pero desde luego no puedes ser profesora de niños pequeños, porque este es un elemento fundamental para tu trabajo y va a ser tu propio cuerpo una de tus herramientas más importantes. El cuerpo y la sonrisa o la mirada va a ser una de tus herramientas más importantes con los niños pequeños, ¿no? Bueno, y después, justamente todo esto hace que las escuelas tengan que ser recursos de aprendizaje. Los niños tienen que aprender cosas. Hubo una investigación en Estados Unidos hace unos años que comparaban 11 métodos distintos de trabajo con niños pequeños. 11 métodos distintos. Muy interesante. Se llamaba Follow Through, la investigación. Y uno de estos métodos tenía que ver con el desarrollo de la autoestima de los niños, cosa que, ya os decía al principio, es uno de los componentes fundamentales en su propio desarrollo, ¿no? Y en su propio desarrollo de aprendizaje. Es decir, el niño tiene que desarrollar un tipo de relación de enfrentamiento que sea activo, no que sea defensivo, sino que sea proactivo, ¿no? Y esto lo consiguen los niños que tienen un sentimiento de seguridad en sí mismo fuerte. Y esto es lo que tendríamos que potenciar con ellos, ¿no? Bueno, pues había, ya digo, uno de los métodos de trabajo con niños pequeños era reforzar la autoestima. Y otro de los métodos de los 11 era el más clásico del aprender a leer, a escribir, la prelectura, la preescritura, el aprender este tipo de cosas más académicas, más clásicas. Los resultados fueron muy chocantes. ¿Queréis creer que mejoraron más en autoestima los niños con el modelo clásico que con el modelo de la autoestima? Es decir, pasarte el día, y esto les pasa a muchas familias, pasarte el día diciendo a los niños qué guapo eres, qué bonito, qué magnífico, qué no sé qué, no sirve de nada, porque al final se dan cuenta de que no saben hacer nada nuevo. Es decir, ellos no van creciendo en nada. Pero un niño que un día no sabe hacer una letra y al día siguiente sabe hacerla, y que un día no sabe hacer una construcción y al día siguiente sabe hacerla, es la mejor fuente de autoestima que puede tener. Es decir, que en el fondo lo que se va dando cuenta es que cada vez es más competente, que cada vez va sabiendo hacer cosas distintas, cosas novedosas, y esto es lo que va justamente reforzando la autoestima. No el hecho de que le vayamos mandando, diríamos, frasecitas de apoyo y estas cosas de autoayuda que a veces se pretende desarrollar, ¿no? Y esto es justamente lo que hace que los niños además se lo pasen bien en las escuelas y que vayan orgullosas a sus casas y que muestren las cosas que van haciendo y que sepan que de alguna manera van creciendo en el tipo de cuestiones que van siendo capaces de desarrollar, ¿no? Y todo esto en el fondo a lo que nos lleva es que los educadores, no tenemos que ser grandes amantes de los niños. Lo importante en nosotros no es solamente que nos gusten los niños, lo importante es que sepamos trabajar con ellos y que por tanto que de alguna manera estemos en condiciones de poder organizar. ¿Sabéis? Ahora está muy de moda
el hablar de los educadores en términos de coreógrafos. Tenemos que ser buenos coreógrafos y montar buenas coreografías. Porque claro, en esto de las coreografías es una palabra que viene mucho del arte y de la danza, ¿no? Hay coreografías muy minimalistas, pero claro, las coreografías muy minimalistas, esto es como la nueva cocina, que uno se queda con hambre, ¿no? Puede que la coreografía minimalista sea muy interesante, pero efectivamente no te da entre una clase que tiene unas mesitas con unas sillas para que los niños se sienten, que es una coreografía absolutamente minimalista, a una clase que está llena de cosas, que los niños saben distintas cosas que pueden hacer, que tienen colores, que está lleno de actividad, es otra cosa muy distinta, ¿no? Que me encontré una vez también en Sao Paulo, he visto en Sao Paulo de lo mejor y de lo peor del mundo en educación infantil, una escuela de ricos. Siempre me llevan a escuelas de ricos. Tengo ganas de ir a una escuela de una favela a ver cómo se trabaja una favela. En una escuela de ricos es que los padres pagan sumas ingentes en educación infantil para que hagan cosas con sus hijos que ni se las figuran, ¿eh? Esto debe ser como los hospitales o como los restaurantes, que no sabemos lo que pasa dentro. Porque si supiéramos, a lo mejor ni nos atrevíamos a ir a cenar, ¿no? Bueno, pues los tenían sentados en sus sillitas delante de la televisión, a los niños, en una circunferencia sentados delante de la televisión. Yo me quedé tan horrorizado que les dije, pero ¿y los niños están viendo la televisión? Y me dijo la directora, no, pero no los tenemos todo el día así. Y yo decía, solo faltaba, ¿no? Solo faltaba. Pero ya, y aún intentó justificarse y me decía, no, pero es que les pasamos vídeos infantiles. Y decía yo, bueno, vídeos infantiles, pues a lo mejor está bien en un momento determinado, pero vídeos infantiles a niños que todavía no andaban, que estaban en su silleta, digo yo, pues mucho interés no les debe tener. De hecho, la mitad de ellos estaban dormidos, o sea que muy interesante no debía ser el vídeo que les estaban pasando, ¿no? Pero la verdad es justamente esto. Esta es una coreografía muy minimalista. Esos niños están haciendo cosas que efectivamente podrían estar igual que una ficha, igual que un trabajo de estos un poco rutinarios. Pero entre esos, y ya veréis después otros modelos de niños que están saliendo por la ciudad con sus educadoras, que están en el parque, que hacen una investigación sobre elementos de no sé qué, que están en contacto con otros niños de otras escuelas a través de Internet. Esto es una coreografía mucho más rica, mucho más interesante, que realmente te motiva mucho más a estar en la escuela con ellos, ¿no? En resumidas cuentas, la escuela tiene que constituir un ecosistema de encuentro, tiene que compensar desequilibrios. Esta es la gran utopía del siglo XX frustrada, porque no hemos compensado los desequilibrios. Nos queda como otra parte, diríamos, a continuar en este nuevo siglo. Y, bueno, me alegró mucho que las políticas que hablaron antes lo tengan claro. Efectivamente, cuando ganó, bueno, yo soy del Partido Socialista allí, cuando ganó el Partido Socialista, el que iba a ir a educación me dijo, ahora toca a infantil. Y dije yo, ya era hora. Es decir, porque estaban obsesionados con la secundaria, como que la secundaria, efectivamente, la formación profesional y la secundaria es la que va a traernos mejor desarrollo, más no sé qué, más no sé cuántos. Pues estaban muy equivocados. Es decir, pocos chicos van a llegar a la secundaria motivados lo suficientemente para estudiar, como no se empiece desde que son niños pequeños y como no vayan ya organizando su cabeza y organizando su forma de ver el mundo y hacer su proyecto de vida desde muy pequeñitos. Y hay que pensar que el 80% del desarrollo neurológico se ha cerrado a los 5 años. Es decir, que si algún trabajo se puede hacer de potenciación intelectual y de potenciación, diríamos, cognitiva de los niños, hay que hacerla antes de los 5 años, porque todo lo demás son añadidos. Y ya les comentaba antes, en este ejemplo, en esta investigación inglesa, niños que comenzaban a los 5 años nunca acababan de conseguir llegar al nivel de los que habían comenzado a los 3. Y esto es lo que está pasando, desgraciadamente, con muchos grupos de inmigrantes, por ejemplo, en Francia.
En Francia la educación infantil, bueno, la están metiendo en la escuela progresivamente, pero hasta hace poco no era gratuita, había que pagarla. La educación comenzaba a ser gratuita a los 5 años. Bueno, pues como los inmigrantes y las clases bajas no tenían dinero, esperaban a escolarizar a sus hijos hasta llegar a los 5 años. Pues estos niños escolarizados a los 5 años nunca ya en el proceso escolar acaban consiguiendo los niveles de desarrollo escolar que tienen los niños que han comenzado a los 3, ¿no? Claro, no solamente por empezar a los 5, también porque son de clases bajas y clases tal y tienen menos motivación, pero ya el hecho de que diríamos, hayan retrasado 2, 3 años en años muy de imprinting intelectual, de imprinting cognitivo, es decir, que es cuando las configuraciones neuronales están funcionando.